Vamos a darle un aplauso al Señor. En esta iglesia no creemos en ídolos, solo creemos en Jesús. Yo no soy ídolo, yo no soy una personalidad. Yo simplemente soy un esclavo de amor. Si ustedes quieren humillarme, ponme en el centro y empiezan a orar por mí. Cada vez que ustedes hacen eso los domingos, me hace incómodo. Pero yo tengo que humillarme antes de compartir la palabra del cielo para ustedes. Yo amo a Jesús. Estoy viendo el cambio que, enfocándonos en el Espíritu Santo de Dios, cada jueves se está teniendo sobre mi vida. Para mí, la escritura que dice que el Espíritu Santo de Dios nos revela a Jesús es algo que yo sigo repitiendo, pero es algo que estoy empezando a vivir. La revelación de Jesús está siendo tan real en mi vida. Y cada vez que yo predico algo que se trata del Espíritu Santo de Dios, Él me da una mayor revelación de Jesús. Y estoy viendo lo que el Espíritu Santo está haciendo con esta iglesia durante estas semanas. Lo que Él me reveló es que el hilo que Él ha preparado nos va a llevar a la cruz. Nos va a llevar a la cruz con un servicio especial el día de Pascua, que es el día 20. Y cada paso ha sido organizado para llevarnos a la cruz. Y tenemos que estar en esa cruz juntamente crucificado con Dios, con Jesús, para morir a nuestra carne, para empezar a vivir vidas de paz y victoria. Mira, tú no tienes que estar... Canta lo que Jesús está haciendo en estos servicios. Simplemente me gustaría tomar unos momentitos más para adorar a Jesús, para cantarlo, como si estamos apasionadamente enamorados con Él, cantando la canción Jesús, tú eres hermoso para mí. Por favor. Jesús, tú eres hermoso para mí. Tu presencia es más dulce que la miel. Tu amor me hace sentir la mayor satisfacción. Y es por eso que te doy mi corazón. Jesús, te amo. Jesús, te adoro. Hoy te corono, Rey de mi vida. Jesús, te amo. Jesús, te adoro. Hoy te proclamo Rey y Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres precioso. Tú eres majestuoso. No hay suficientes palabras en el vocabulario, en todos los idiomas de la tierra, que puede describir la hermosura de Jesús. Yo tengo una línea aquí que dice que el viaje que Jesús emprendió hacia la cruz comenzó mucho antes de su sentencia. La jornada de Jesús a la cruz empezó desde el cielo. La jornada de Jesús hacia la cruz empezó desde antes de la fundación de la tierra. Y 6 días antes de la cruz,
6 días antes de la Pascua, vino Jesús a un cierto lugar. Eso fue parte de su jornada. Su jornada comenzó desde su nacimiento. No hubo un solo momento que no tuviera un propósito. En su vida no había ni un momento que era un momento sin propósito. Y caminó a la cruz. Se detuvo, y caminando hacia la cruz se detuvo en un lugar determinado. Pero antes de eso, hizo cosas que tenían importancia. Y uno de ellos es lo siguiente. En Lucas 13, 6 al 9, Jesús está compartiendo una parábola. En esta parábola estamos viendo la importancia del fruto en la vida cristiana. Es la parábola de la higuera. Y había otra enseñanza en el libro de Juan que él compartió sobre la vid verdadera. Y hoy simplemente les voy a hablar haciendo yo voy a contemplar, yo voy a ministrar la importancia, el mensaje, la imagen de la parábola y la importancia de la enseñanza. En Lucas 13, 6 a 9 dice: luego Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Siempre quedaba decepcionado. Cada vez que tú plantas algo que no genera fruto y tú regresas para ver si el fruto ha salido, te quedas decepcionado. Si eso es tan real para una persona aquí en la tierra, ¿cuánto más cuando Dios llega a nuestros servicios, cuando el Espíritu Santo deposita su presencia en nosotros y cuando Él regresa, Él no ve los frutos que nosotros debemos tener? Él ve que lo que Él nos sembró se quedó como semilla, porque nunca hemos hecho nuestro trabajo para asegurar que iba a florecer. Versículo 7, finalmente dijo el jardinero, ojalá no es Dios hablando de nosotros, llevó 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Finalmente dijo el padre, lleva 5 años esta iglesia de Maranata Norte esperando y no ha producido ni un solo higo. No estoy diciendo que eso es la realidad, pero estoy diciendo que eso sería como la gran pena para una iglesia o para un cristiano, para recibir algo del creador de todo el universo, ni producir ni un fruto. Y él dice, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Y que si hay personas que caminan en la tierra, que tienen un gran propósito, pero nunca entran en su propósito. Yo no sé si el Padre dice córtalo porque simplemente está ocupando espacio en mi jardín. ¿Y qué si la iglesia es un jardín? ¿Qué si la iglesia es el nuevo Edén? Y Dios está diciendo córtalos porque están ocupando espacio en mi jardín. Estoy alegre que todavía tenemos espacio en este jardín, pero vamos a llegar a un punto donde no va a haber mucho espacio en ese jardín. Y yo no quiero que el Padre diría córtalo porque están ocupando espacio en mi jardín. Tenemos que dar fruto. Yo no soy el que planta, soy el que transporta. Y el jardinero respondió, aquí está el pastor, Señor, dale otra oportunidad. Cada domingo
en estos últimos casi 6 meses, estamos en 5 meses ya con yo como tu pastor, cada domingo estoy depositando la palabra de Dios diciendo que tú tienes un propósito. Y cada domingo estoy diciendo, Señor, darles una oportunidad más para vivir una semana cumpliendo y caminando en su propósito. Déjala un año más, dice aquí, y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo de higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. En Juan 15, 1 al 8, es la enseñanza sobre la vid verdadera. Y aquí dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Solo cuando producen muchos frutos, Jesús te reconoce como uno de sus discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Jesús vino a la tierra para darle gloria al Padre. Y por eso Él dijo que tenemos que hacer discípulos. Pero no podemos hacer discípulos si no somos discípulos. Y no podemos ser discípulos si no estamos permaneciendo en Él y su palabra en nosotros, produciendo mucho fruto. Eso es nuestra responsabilidad. Dios planta su palabra en nosotros. Nosotros crecemos frutos y lo mostramos al mundo. Lo compartimos con todos. Mira, los frutos que vienen de la vid verdadera nunca se acaban. No hay temporadas, estaciones. Siempre florece. Porque algo que es eterno no tiene temporadas. La temporada de eternidad es eternidad. La temporada de la eternidad es principio y fin, alfa y omega, Señor de señores. Solo hay una temporada en la eternidad, y esa temporada se llama ahora. Es tiempo de generar frutos ahora. La expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros es dar fruto. Eso es una expectativa. Como yo dije que Jesús no vivió ni un momento aquí en la tierra que era un momento sin propósito. El propósito era para hacer discípulos. Y por eso Él compartió su tiempo o su vida con ellos. La expectativa que Dios tiene para nosotros es dar fruto. En Lucas 13, el dueño de la viña espera que la higuera dé fruto.
Y en Juan 15, Jesús espera la misma cosa. Pero hay una diferencia entre las dos. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En la parábola, el árbol no estaba dando fruto. Pero en la enseñanza había ramas que daban fruto y había ramas secas que se echaban en el fuego. Yo quiero ser una rama que va a dar fruto a Dios, que va a dar gloria al Padre. Yo no quiero ser una de esas ramas secas para que sean quemadas. Dios tiene una expectativa de que sus seguidores den frutos en sus vidas. Cuando tú tratas de hablar de Jesús a alguien que no ve los frutos en tu vida, y esos frutos no son obvios, ellos dicen: tú eres un hipócrita. Posiblemente si nuestros hijos no están sirviendo al Señor, es porque no hemos vivido nuestras vidas a la medida donde estamos mostrando los frutos de Jesús. No hay ni una persona en esta tierra que no es legalista o religioso que no quiere los frutos de Jesús. ¿Por qué yo dije las legalistas y los religiosos? Porque los únicos enemigos de Jesús cuando Él caminaba en la tierra eran los legalistas y los religiosos, que se llamaban los fariseos, que trataban de hacer la voluntad de Dios con sus mentes, pero nunca con sus corazones. Cada uno de nosotros tiene un propósito que debemos cumplir. Tenemos que mostrar tantos frutos de Dios para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestros trabajos, para cambiar aún nuestro hogar. Las raíces y el sustento. La higuera, al no dar fruto, no está cumpliendo su propósito. En contraste, la vid verdadera nos enseña que para dar fruto necesitamos estar conectados a Jesús. Conectados. Si estamos conectados a Jesús, estamos conectados al Padre. Si estamos conectados al Padre, estamos conectados al reino de Dios. Y cuando el reino de Dios desciende, tiene su forma de hacer las cosas. No podemos empezar o tratar de inventar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es inquebrantable, inconmovible. Y no hay ni un poder más potente que el poder del reino de Dios. Este viernes yo estaba predicando sobre el verbo. Sobre el verbo. La palabra de Dios dice que cuando el reino de Dios llega, no llega en palabra, llega en poder. Yo digo que cuando el reino de Dios no llega en palabra, llega en verbo. El verbo de Dios es el poder de Dios. El verbo de Dios es el Hijo de Dios. El verbo de Dios es Jesús. Y Jesús estaba aquí desde el principio. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Y cuando el Padre hizo toda la creación con sus palabras, Él estaba haciendo toda la creación con su verbo. Él estaba estableciendo el mundo usando la piedra angular que es Jesús, que es el verbo de Dios, que es el poder del reino de Dios. Y por eso dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Tenemos que recibir la palabra, pero tenemos que transformar esa palabra en un verbo para llegar a tener la palabra, las semillas, generar un fruto en nosotros. Hay importancia, una gran importancia en mantener una relación íntima con Cristo. Sin esa conexión, nuestras vidas pueden volverse estériles como la higuera. Esto no es simplemente una prédica.
Estos son revelaciones. Yo viví muchos años en mi vida siendo como la higuera que no estaba generando fruto. Y por muchos años de mi vida, prácticamente toda mi vida, desde que yo me fui de la casa a los 18 años, yo tenía una pena, yo tenía un remordimiento, que yo sentía como si yo fui llamado para algo más grande. Yo lo sabía. Yo estaba deprimido en mis trabajos, ganando buen dinero, teniendo mi auto, mi esposa tenía su auto, teniendo dinero para tomar vacaciones, yendo a Miami, yendo a todos los Estados Unidos. Pero yo en el fondo de mi mente, yo tenía una voz que me estaba diciendo que tú tienes un propósito más grande de lo que estoy haciendo. El problema era que yo no creía en Dios. El problema era que yo no creía en Jesús. Yo vi el poder de la fe antes de irme de la casa. Yo vi eso desde que yo era joven. Es imposible ser el hijo del pastor, del apóstol Naúm Rosario, en el ministerio de Maranata, que es un ministerio de avivamiento. Es imposible estar en ese ambiente y no ver el poder de algo. Había un poder. El reino de Dios estaba ahí porque el poder del reino estaba ahí. Yo vi milagros pasar, suceder al frente de mis ojos. Yo vi personas que tenían brazos como así y crecer para estar igual al frente de mis ojos. Y yo diciendo, uy. Yo vi lo mismo con piernas. Yo vi lo mismo con personas que tenían crecimientos así de grande y en un servicio. Yo vi todo eso, pero el diablo me tenía convencido que eso es el poder de la mente. Y tenía razón. Dios nos hizo con la capacidad de creer. Y hay poder en el creer. Tú ni tienes que creer en Jesús ni en Dios para usar el poder del creer. El sumo sacerdote Freber me dijo, ese es el gran título de él. Lo dije el viernes y todos los otros pastores le están burlando, diciendo, sumo sacerdote. Él me contó que hay una estatua en Santiago que es muy famosa. Y que hay personas que ellos van a esa estatua clamando para un milagro. Y ni sé de qué es. Posiblemente alguien aquí ya lo sabe. Quizás tú recibiste tu milagro allá. Yo no sé. Este es un lugar seguro. Tus secretos se quedan aquí y en las redes. Y él me dijo que hay personas que visitan esa estatua clamando para un milagro y lo reciben. Pero hay personas que vienen a las iglesias pensando en un milagro y no lo reciben. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo es que nosotros tenemos más miedo contra los brujos de que temor de Dios? Es porque ellos creen. Ellos están recibiendo un milagro de una estatua de María, que alguien puso una gota roja en su ojo para parecer como si estaba llorando lágrimas de sangre. Y creen tanto en eso y reciben un milagro y Dios ni estaba ahí. Dios no tiene que estar ahí para que un milagro suceda. Dios puso el milagro en todos ustedes cuando Él sopló en Adán y en Eva. Si solo puedes creer, todo es posible. Yo estaba convencido que con el poder de la mente una persona se puede sanar solo. Y es correcto.
Porque Dios ya puso su ADN de sanidad, su ADN de creatividad, su ADN de rey, su ADN de sacerdote, su ADN de santidad en cada uno de nosotros. Y por eso cuando Él nos hizo y Él puso eternidad en los hombres. Como yo dije el viernes, Él hizo toda la creación usando verbos. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra que genera acción. Él hizo toda la creación usando verbos, menos nosotros. Cada cosa que fue hecho usando un verbo es algo que se sienta completo, algo que no tiene preocupaciones. Y por eso las aves no se preocupan de lo que van a comer en la mañana sin tener una nevera. No se preocupan de cuándo van a tomar agua otra vez. No se preocupan de nada. ¿Por qué? Porque fueron hechos con verbos. Fueron hechos con Jesús. El verbo es Jesús. Nosotros fuimos hechos con manos. No porque Él estaba tratando de hacer una creación de nosotros. Él estaba tratando de ser hijos de nosotros. Él estaba tratando de hacer contenedores de nosotros. ¿Para contener qué? Contener el verbo. Para contener a Jesús. Y como yo dije el viernes también, Dios el Padre ama a Jesús tanto que Él hizo una raza de gente que sin Jesús están vacíos, pero con Jesús se parecen a Él. Él quiere ver a Jesús en cada persona. Yo imagino que si tenemos tanto de Jesús, cuando llegamos al cielo ni nos van a pedir nuestro nombre, porque van a ver Jesús. Obviamente tu lugar es aquí. Yo imagino que nuestro boleto para entrar al cielo es parecernos como Jesús. Por eso tenemos que generar esos frutos. Por eso tenemos que ser fructíferos. Por eso tenemos que recibir el verbo en nuestra vida y permitir que ese verbo nos cambia, nos transforma. No podemos quedarnos igual y esperar resultados diferentes. Tenemos que cambiar cada día. Porque si no estamos cambiando ni en un día, estamos estancados. Y yo estaba estancado por más de 20 años, sintiendo como si yo tenía un propósito más grande. Yo estaba deprimido, pero yo estaba cómodo. Me quedé cómodo en mi depresión. Yo lo acepté como parte de mí. Hasta que yo llegué a un punto donde yo no podía más. Hay personas en muchas iglesias todo el día de hoy, en muchas iglesias, y simplemente están cómodos en su manera de adorar. Ellos creen que ya entienden todo, ya saben cómo hacerlo. Han perdido su punto. Han perdido el punto de adorar. Estoy alegre con la alabanza de Jeremy hoy. Yo vi un poquito más de la transparencia del adorador que está dentro de él. Y Dios no se ha acabado con eso. Yo siempre les digo a los que les doy la oportunidad, si yo empiezo a ver orgullo en ti, te voy a cortar en pedacitos. Eso es lo que yo siempre digo. Pero, wait. Pero yo tengo que ser justo también. Si yo voy a castigar por orgullo, yo tengo que levantar por humildad. Y ahora podemos aplaudir. Hay importancia en mantener una relación íntima con Cristo, porque cuando tienes esa relación íntima con Cristo, todo se arregla. Hay personas que dicen que la vida de un cristiano no es fácil, nunca fue prometida de ser fácil. Pero yo puedo decir que es más fácil. Es más fácil vivir con Jesús de que vivir sin Jesús. ¿Cómo yo sé? Porque yo tenía 38 años cuando yo recibí a Jesús en mi vida. Yo tengo evidencia. Y si estás experimentando dificultades en tu vida, eso es un poquito de falta de Jesús. Tienes pedacitos de Jesús, pero no lo tienes por total. Sin esa conexión, nuestras vidas pueden volverse estériles, como la higuera. Yo no quiero ser como la higuera.
Yo quiero estar conectado a la vid. La tercera cosa, paciencia y cuidado en el proceso de crecimiento. El viñador pide tiempo y cuidado para la higuera, así como hay paciencia en la parábola. El Padre es el cuidador en la viña, brindando lo que necesitamos para crecer. Resalta la gracia de Dios que nos permite tiempo para crecer y cambiar. Ese tiempo que Él nos da para crecer y cambiar es un tiempo que se llama gracia. Es un tiempo de gracia. Él extiende gracia sobre nosotros. En la misma manera que la santidad de una mujer casado con un hombre que no está sirviendo a Dios, la santidad de esa mujer cubre la casa, extendiendo un tiempo de gracia. Y viceversa, un hombre entregado a Dios con una mujer que no está sirviendo a Dios, la santidad de ese hombre cubre la casa, extendiendo un tiempo de gracia. Yo viví mi vida por 38 años como un puro demonio, caminando en la tierra. Y nunca fue hospitalizado por quebrar un hueso, por un accidente en un auto. Yo iba a la discoteca, yo regresaba a la casa borracho sin tener memoria de cómo llegué a la casa. Y no era por ni una habilidad que yo tenía, era porque la santidad de mis padres extendió un tiempo de gracia. Pero no podemos abusar la gracia. Tenemos que aprender de ella y tenemos que compartirla. Porque si no estamos en gracia, somos desgraciados. Si no podemos compartir gracia, somos desgraciados. Resalta la gracia de Dios que nos permite tiempo para crecer y cambiar. Debemos ser diligentes en buscar esa relación con Cristo para nutrirnos espiritualmente. La cuarta cosa, la urgencia de producción. La urgencia de producción. Tenemos que ser intencionales con lo que Dios está haciendo con nosotros. Tenemos que reconocer lo que Él está haciendo con nosotros. Esos momentos de convicción son los susurros del Espíritu Santo. Cuando antes de hacer algo, tenemos ese pensamiento, no debes hacerlo, pero lo hacemos. O posiblemente después de hacer algo, no hubiese hecho eso. Como después de perder nuestro control en la casa. Y después de eso nos sentimos un poquito tristes, nos sentimos bajo convicción. Eso es el Espíritu Santo que te está hablando. No te quedas ahí sentada en tu derecho. Ay, pero yo soy el hombre de la casa, no me van a faltar respeto así. Sí, pero si tú pasaste donde tú deberías pasar, si te zafó la mano, tú tienes que pedir perdón, porque no estás representando al Jesús que te amó cuando tú estabas en tu pecado. No podemos dar gracias si no hemos recibido la gracia. En la parábola, la higuera no produce después del tiempo dado. Si la higuera no produce después del tiempo dado, será cortada. Pero en Juan se menciona que cada rama que no da fruto será cortada. Esa higuera en la parábola no estaba dando fruto. Iba a llegar a un momento donde iba a ser cortada. Tenemos que reflexionar en nuestro diario vivir sobre la seriedad de cumplir con el llamado que Dios tiene para nosotros, de cumplir con el llamado a dar fruto en nuestras vidas. Tenemos que ser intencionales. Si tú sales con una línea de esta prédica, empezar a orar cada día
para que el Espíritu Santo nos puede ayudar a dar frutos. En este día, yo oraba cuando yo estaba trabajando en Chicago como de Uber. Yo oraba cada mañana: Dios, abre una oportunidad en este día para que pueda ser de bendición en la vida de alguien. Y se me olvidaba, porque ya era como una oración prácticamente religiosa. Yo ponía la armadura de Dios, aplicando la sangre de Cristo sobre mi auto. Y Dios, permíteme ser de bendición a por lo mínimo 1, 2 personas. Después de eso se me olvidaba. 1, 2, 3, 4 horas pasaba. Me cansaba, yo quería ir a la casa. Y algo en mí me está diciendo: uno más, uno más, uno más. Después de 3 o 4 más, me encuentro con alguien. Y de repente, por la primera vez en todo el día, yo puedo ser de bendición en la vida de alguien. Había una mujer específicamente. Yo recogí una mujer en un lugar muy gueto. Todos ustedes entienden la palabra gueto, ¿verdad? No porque viven en el gueto, pero porque ya saliste del gueto, ¿verdad? Sí, tú puedes sacarlo del gueto, pero tú no puedes sacar el gueto de ellos. No. Eso es como el pueblo de Israel. Egipto fue el gueto para los israelitas. Y yo recogí esta mujer, que usando mis ojos para juzgarla, yo podía decir que ella era mujer que no tenía muchos recursos. Yo la recogí y empezamos a hablar. Y yo, por 1 hora ya, yo quería irme a la casa. Yo ni necesitaba la plata ese día, pero no sé, me sentía culpable regresar a la casa y tener menos el próximo. Yo no sé, algo me tenía afuera. Yo la recogí, empezamos una conversación y yo ni sé cómo esto pasó, pero yo me enteré que ella era, me enteré que ella era cristiana y ella estaba trabajando en una despensa que daba comida a los pobres. Y ella era como una voluntaria allá. Empezamos a hablar. De repente el nombre de Joan Rosario sale en la conversación. Yo lo compartí y ella estaba como: Joan Rosario. Y ella dijo: la hija del apóstol Nahum Rosario. No, ustedes no entienden. En Chicago, en el sur, donde la mayoría son los afroamericanos, ellos conocen a Joan Rosario porque ella cantaba gospel. Ella andaba haciendo discos con el ministerio de Fred Hammond. Y Fred Hammond en esa comunidad es famoso. Pues en Chicago, la mayoría de las personas que congregan en ese tipo de iglesia, de las iglesias que tocan gospel todos los servicios, como Jeremy hoy, le cayó. Yo veo un jovencito en ti, para que sepas. Antes de ser el apóstol de fuego en el mundo, le llamaban la voz de oro en Puerto Rico. Él no podía hablar por su tartamudez, pero él tenía citas en toda la isla de Puerto Rico porque le invitaban a cantar. A mí ni me gusta como papi canta. Ojalá él no vea esta transmisión. Él canta bien, él entona muy bien, pero el estilo no es para mí. Blasfemia, me van a tirar piedras. Yo creo que para el próximo servicio voy a tener una canasta aquí lleno de piedras, de rocas. Estoy transformando del pastor de palo al pastor de rocas. No, estoy jugando. Voy a poner las rocas ahí en las sillas para que ustedes me lo puedan tirar a mí. Y ella estaba como la hija del apóstol Nahum Rosario. Y yo dije: ¿y cómo es que tú sabes ese nombre? Y ella dijo: él es un gran hombre de Dios. Ok. Y que ella en las 90s, ella visitaba la iglesia de Maranatha en Chicago. Y ella iba a los servicios en inglés y también los servicios en español sin entender.
Porque ella no tenía que entender las palabras porque ella sentía el poder. Y cuando el poder está ahí, el reino de Dios está ahí. Y como yo de joven, yo no ni reconocía la existencia de Dios, pero yo no podía ignorar el poder. Y ella me dijo que ella llevó a su hermana, que no ni era creyente, a uno de esos servicios, y que en la hermana se manifestó un demonio. Y yo como, wow. Y que ella fue libre en ese servicio. Y ella dijo que desde ese momento ella no sabía lo que pasó con mi papá. La última cosa que ella supo es que él se fue de Chicago a otro país. Después de eso, ella me contó un testimonio que ella tenía cáncer. Y ella tenía que orar y que tener fe, y que muchas de las enseñanzas que ella escuchó de papi eran cosas que ella empezó a escuchar en otros hombres o mujeres de Dios que se relacionaba con la fe. Y que usando y aplicando todo eso a su vida, aplicando, no solo palabra, verbo, aplicándolo a su vida, ella recibió un milagro de la sanidad de cáncer. Y ella me dijo, sería genial si en un día yo puedo escuchar al apóstol predicar una vez más. Después de eso, ella tenía que parar en un lugar. Y el ride estaba diseñado donde tenía una parada. Pues yo la llevé ahí y ella tenía que entrar a ese lugar. Yo tenía que esperar para llevarla a su casa. Cuando ella entró en ese lugar, yo llamo a papi y yo le digo, mira, hay una mujer con este nombre, ella fue sanada por cáncer y ella te admira porque ella antes venía a los servicios. Y yo le dije, ¿me puedes mandar un audio con tu voz orando por ella? Él me mandó el audio. Yo programé mi teléfono con las bocinas de mi camioneta. Cuando ella regresó y se sentó otra vez en la camioneta, no estoy diciendo nada. En un momento yo toco play. Y ella escucha una voz y ella ni sabe lo que está pasando. Y él dice, yo soy el apóstol Naum Rosario. Estaba hablando en inglés. Este mensaje es para Daniela, no me acuerdo de su nombre. Y ella levantó sus manos y dijo, gloria a Dios. Y ella empezó a llorar. Y ella me dijo, yo puedo mandarle un audio. Yo le entregué el teléfono. Ella le mandó un mensajote lleno de fuego. Papi respondió después de eso, hermana, tú ni sabes cuán importante lo que tú dijiste en ese mensaje. Porque justamente yo estaba pidiendo al Señor al cielo que me daba ciertas palabras. Y tú, hermana, me lo diste hoy. Y después la llevo a la casa. Ella tenía muchas bolsas atrás. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Yo te voy a ayudar a llevar todo a la puerta de tu casa. Tú no tienes que hacer eso. Yo sé. Lo quiero hacer. Yo lo hice. Después de eso, ella me entrega una propina. Me meto en el carro. Yo decido, no voy a trabajar más. Porque ya hice lo que yo tenía que hacer en ese día. Cuando yo miré al billete, era un billete de $100. Cuando yo la recogí con mis ojos, yo dije, es una mujer pobre. Nosotros nunca sabemos lo que el día tiene para nosotros. Tenemos que depositar nuestra capacidad. Tenemos que depositar nuestras intenciones en la mañana. Tenemos que comunicar eso al cielo en la mañana para ser útil en la tarde. Y había días, y lo he dicho en muchas ocasiones, había días donde yo no quería ser de bendición,
Yo me levantaba, yo tenía que trabajar porque yo necesitaba la plata y yo no hacía la oración. Yo, obviamente, la sangre de Cristo, no podemos salir sin eso. Pero yo no quería ser de bendición. Porque ser de bendición, eso requiere tiempo. Eso es una siembra. Y cuando yo pensaba que yo no quería ser de bendición, Dios abría 2, 3, 4, 5 oportunidades en el mismo día. Cuando yo podía compartir la palabra de Dios en la vida de alguien. Teniendo doctores, teniendo abogados, teniendo gente que trabajaban en marketing, que tienen mansiones, casas grandes, con Range Rovers, con todo lo que nosotros pensamos que queremos. Ellos tenían todo eso, menos el verbo. En una conversación conmigo, ellos podían ver hacia adentro de ellos, entendiendo que les faltaba algo. Y era lo que nosotros tenemos. El que nos espera. Nunca sabemos lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Cada día. Cada día. Si no te acuerdas la última vez que fuiste una bendición en la vida de alguien que no se congrega en Maranata. Es muy fácil ser de bendición a mis hermanos que están aquí. Es muy fácil orar por alguien que está aquí. Por profetizar por alguien que eso es fácil. Pero parte de mi oración era: Dios, cuando tú abres la oportunidad, ábrelo orgánicamente. Yo no quiero empujar nada. Y Él siempre lo hizo. Eso es un largo frase de si hay una cosa que te acuerdas de este mensaje. Vamos a regresar al mensaje. Digan amén, por favor. Ayúdame a predicar. Tenemos que meditar sobre la seriedad de cumplir con el llamado a dar fruto en nuestras vidas. El tiempo para producir frutos buenos y espirituales es ahora. La quinta cosa: frutos y la perdura. Jesús dice que el que permanece en Él dará mucho fruto y su fruto permanecerá. Hoy en día el fruto que se espera va más allá del compromiso personal. Se trata de influir positivamente en los demás. Influir en los demás. Compartir el amor de Cristo y ser un testimonio vivo. Es importante comprometernos y salir decididos cada mañana de ser discípulos productivos de Cristo. Ya sea como una higuera consciente de su propósito o como una rama en la vid verdadera. Tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con Cristo. Yo creo que en algunos sentidos la Trinidad nos confunde. Empezamos tanto con el Espíritu Santo que nos olvidamos de Jesús. Tanto con Jesús que nos olvidamos con el Padre. O posiblemente tu vida de oración consiste de tener relación con una parte de Dios y no los tres. Y tres en uno es Dios. He identificado con mi vida personal y con el testimonio de otra persona que dependiendo en la medida de tu enfoque, en la medida de tu intimidad con Dios, que podemos prácticamente discernir algo que tú no has soltado en tu vida espiritual, dependiendo en la cantidad de atención que tú das a una parte de Dios. ¿Qué estoy diciendo? En mi primer año salvo, cada oración que yo hacía
en esos primeros, yo creo que era 8 meses, cada oración, literalmente oraciones que eran tonterías, cada oración fue cumplida. Y no en un tiempo, fue cumplida mismo día o en un par de minutos. Yo estaba recibiendo todo. Y cuando yo fui a África, he compartido este testimonio una vez antes, pero los testimonios tienen poder porque los testimonios son la prueba que Dios sigue obrando hoy en día. Yo fui a África, papi predicó un mensaje que se trataba del carácter del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese momento yo aprendí que Jesús es el mediador, que Él nos representa en la sala del trono donde el Padre está, y que Él es nuestro abogado intercediendo a favor de nosotros. Y en ese momento yo dije, rayos, por 8 meses he recibido el cumplimiento de cada oración, y yo ni le pedí al Padre ni una vez. Yo simplemente oré a Jesús. Jesús, hazme esto. Jesús, hazme esto. Jesús, hazme esto. Y se cumplió todo. Y en ese momento yo vi como una película todas las fotos de todas las oraciones. Y yo vi a Jesús recibiendo mis oraciones, llevándolo al Padre, diciendo, cumple la oración. El Padre, Él no oró a mí. Y Jesús decía, Él no sabe lo que hace, pero Él va a aprender. Y cuando Él lo aprende, va a ser poderoso. Y el Padre lo cumplía. En esa noche, cuando yo reconocí que yo por toda mi salvación, 8 meses, por toda mi salvación yo estaba ignorando al Padre. ¿Por qué? Porque yo tenía una raíz en mi corazón en contra padres, que aún por 8 meses caminando con mi padre en la tierra, yo seguía con una raíz en mi corazón contra mi padre, el apóstol Nahum. Y que yo no estaba prestando atención al Padre en los cielos, porque yo no quería humillarme completamente a mi Padre aquí en la tierra. Yo no podía tener intimidad con el Padre en los cielos, porque yo no podía tener intimidad con mi Padre aquí en la tierra. Y he encontrado con testimonios de otros que hay personas que tienen problemas, tienen dificultad conectando con el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que tienen problemas o asuntos conectando con Jesús. Las personas que tienen problemas conectando con Jesús normalmente tienen problemas con algo que sucedió con un hermano. Puede ser un hermano en una iglesia. Se van de la iglesia, nunca quieren regresar. La iglesia está llena de hipócritas. Ellos empiezan a rechazar a Jesús. No lo quieren, no quieren ser salvos. Las personas que nunca han tenido un padre en su vida, solo oran a Jesús o son ateos, porque no pueden creer en la existencia de un padre que no pueden ver, que no pueden tocar, que les puede amar incondicionalmente. Y hay personas que tienen problemas con el Espíritu Santo porque tienen problemas con una figura de madre en su vida. Tenemos que reevaluar nuestras vidas espirituales. Dios es Dios. No podemos ignorar ni una parte de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Jesús nos presenta, nos purifica para estar en la presencia del Padre. Pero ¿cuál fue el objeto de Jesús? Es que nadie llegará al Padre sino a través de mí. Nuestra intimidad importa. En esa parábola habló de la higuera, el dueño de la viña y el viñador. Ahora, en Mateo 21, 18 al 22 dice, aquí es un momento cuando Jesús maldice la higuera. Es interesante.
Mateo 21, 18 al 22 dice: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Amén. Jesús dijo que jamás vuelva a dar fruto. Eso fue la maldición de Jesús. Si Jesús quita nuestra habilidad de dar fruto, nos marchitamos, nos secamos. No, yo no sé lo que Jesús estaba tratando de hacer en esa parábola, porque para mí esto se parece como un poco fuera de lo que nosotros conocemos de Jesús, de cómo era como una persona. Yo ni sé en la vida de Jesús, yo creo que eso fue la única vez que él maldijo algo, y era a una higuera. Yo me hago la pregunta si Jesús estaba enojado. Yo me hago la pregunta si tenía tantas ganas de comer fruto que él salió enojado y decir: si yo no puedo tener fruto, nadie más va a tener fruto. Y quizás él tenía un antojo para comer fruto tanto, y que lo único que él vio fue una higuera. O quizás Jesús necesitaba comer algo en el camino antes de entrar a Jerusalén, porque dijo que él estaba en el camino hacia Jerusalén. Mira, ni siquiera sé si la definición de lo que es un higo ha cambiado desde los tiempos bíblicos. Pero tal vez en el momento en que Jesús maldijo la higuera, todo cambió para siempre. Porque él dijo que nunca más daría fruto la higuera. Yo hice un estudio. Dígame gracias. Gracias, pastor. Ustedes son bellísimos cuando obedecen. Y yo empecé a ver, para tratar de entender la parábola, la enseñanza y la maldición. Y la higuera produce dos cosas que se llama el higo o breva. Y el higo o breva, aquí dice, no es un fruto verdadero. Ustedes saben lo que son higos. ¿Sí? Sí. Excelente. No son frutas, sino es una inflorescencia. Una inflorescencia es decir que es una estructura floral especializada que contiene miles de pequeñas flores, tanto masculinos como femeninas, en su interior. Las flores de la higuera están dispuestas de tal manera que parecer estar ocultas dentro del cicono, lo que ha llevado a la creencia de que la higuera no tiene flores. Hay personas que tienen higueras y no entienden por qué la higuera no muestra flores, o están esperando que un fruto salga de la higuera. Ellos piensan que un higo es un fruto. Yo no sé si antes de ese momento si los higos eran frutos, pero lo que yo sé es que Jesús maldijo la higuera y él dijo: jamás darás fruto otra vez. Yo no sé si Jesús, maldiciendo la higuera, cambió el carácter, cambió la identidad de una fruta a ser un higo, a ser una inflorescencia. Pero lo que yo creo es que cuando él vio la higuera, había algo que la higuera tenía que le molestó.
Y lo que yo pienso es que la identidad del higo, lo que tú estás comiendo cuando estás comiendo higos, eso no son frutas. Eso es una inflorescencia. Son miles de flores que crecen hacia adentro que nadie puede ver afuera. Yo no sé, pero yo pienso que al saber, gracias Señor, que al saber que Jesús es la vid verdadera y que Él nos está llamando para dar fruto o para florecer, Él no podía soportar algo que solo va a florecer hacia adentro y no al frente del mundo. Él nos llamó a florecer y a dar fruto. Y no solo internamente como la higuera. Él no quiere que florezcamos internamente, sino quiere que florezcamos de una manera donde todo el mundo pueda vernos. Él nunca quiso que floreciéramos sin Él. Florezcamos sin Él. Él nunca quería eso. Y la higuera estaba generando muchas flores, pero manteniéndolas ocultas. Es como nosotros. Cuando nosotros tratamos de hacer cosas sin Jesús, queremos florecer sin Jesús, pero todas las flores crecen solo adentro de nosotros y nadie lo puede ver. Mira, una flor natural florece y una flor sale. Esto no, y hay miles adentro. Eso me habla de del potencial de que cada persona tiene para dar fruto a partir de los nutrientes que obtenemos de Él. Y por eso Él quiere hacernos dar fruto junto con Él. Él nunca quiso que fuéramos maldecidos y arrojados al fuego como las ramas secas. La higuera nunca iba a dar fruto. Nunca iba a dar fruto, porque da flores ocultas. El dueño de la viña no sabía qué tipo de árbol tenía, y él esperaba que diera flores, pero nunca iba a dar flores, porque daba inflorescentes. El viñador estaba tratando de hacer todo lo posible para que el árbol estuviera a la altura de las expectativas del dueño. Eso es lo que estaba pasando ahí. Quizás no sabían cómo tratar con la higuera de la parábola. Quizás ellos no sabían las características de ese tipo de árbol. Pero Jesús sí lo sabía, porque Él es la vid verdadera. Y Él dice que sin mí no hay nada que puedes hacer excepto marchitarte y morir. Con la parábola se marchitó. Con la enseñanza Él abrió una oportunidad que si nos conectamos a Él, podemos permanecer con Él. Y permanecer con alguien eterno es permanecer por la eternidad. Él dice que sin mí no hay nada que puedes hacer excepto marchitarte y morir, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y posiblemente mi primera vez compartiendo este versículo en una prédica. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo añadí. Lo vamos a poner en Joel capítulo 4. Y yo digo, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su vid unigénito, que ha dado su Hijo unigénito.
Él amó el mundo tanto que Él dio su vida unigénito para que todo aquel que cree en Él no se marchita ni muera, mas tenga vida eterna. Jesús está diciendo, como Él dijo a la higuera, sin mí estás maldito. ¿Por qué estoy hablando de la higuera? El título de ese mensaje ya lo vieron: casa de higuera o casa de aflicción. Y yo empecé diciendo, 6 días antes de Pascua vino Jesús a un cierto lugar. Pero la escritura está en Juan 12, 1 al 8. Y dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, aleluya, y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor perfume, del olor del perfume. Wow. Llena esta casa, Señor. Jesús, llena esta casa, Señor, con el perfume de nuestra alabanza que puede ungir quizás tus pies, Señor. Úsanos, Señor, como el cabello de ella, Señor. Llena esta casa, Señor, con el olor del perfume tan precioso, Señor, que solo puede salir de la adoración, la humillación, Señor. Y siempre hay personas que no entienden. Y en el versículo 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, ¿ustedes saben cuál era? Judas Iscariote. Hijo de Simón, el que le había de entregar. Y él hace la pregunta, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esas son como algunas de las personas que comentan en nuestros en vivos diciendo, apóstata. Versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque el ladrón, sino porque era ladrón. Él no quería cuidar los pobres. Él estaba diciendo eso porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Estaba robando. 1 para Dios, 2 para mí. 1 para Dios, 2 para mí. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura he guardado esto. Un día voy a predicar un mensaje que se trata de algo que yo aprendí que tiene que ver con ese aceite en lo específico. Increíble. Versículo 8 dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué menciono eso? Porque en el camino que empezó desde antes de la fundación del mundo hacia la cruz, Jesús paró en Betania. Jesús paraba en Betania en muchas ocasiones. La definición del nombre Betania se traduce a casa de higos o casa de aflicción. Si lo buscas en español te va a decir casa de frutos o casa de aflicción. Pero cuando yo lo pongo en inglés dice casa de higos o casa de aflicción. Betania para Jesús era de suma importancia. Betania es un pueblo con un profundo significado bíblico. Y su nombre tiene esos
Dos, dicen posibilidades. Por eso yo digo casa de higos o casa de aflicciones. No sé si tenemos que hacer una decisión cuando nosotros nos encontramos en la jornada hacia la cruz. Casa de higos representa fecundidad, provisión y bendición. Casa de aflicción representa sufrimiento, las pruebas y las dificultades. Que por cierto, Jesús experimentó esas dos cosas en Betania. Jesús paraba en Betania en muchas ocasiones. Y de muchas maneras, Betania refleja la vida cristiana. A veces llena de bendiciones y frutos espirituales, y otras veces marcada por el dolor y las pruebas. Betania como una casa de aflicción en la vida de Jesús. Betania es el lugar donde Lázaro murió. Lázaro se enfermó, Lázaro murió. María y Marta experimentaron dolor, pérdida y desilusión. Y cuando Jesús llegó a Betania, cuando Jesús llegó a lo que para él era casa de higos, ahora se cambió en casa de aflicción. Se transformó a una casa de aflicción, tanto que es la única mención en la Biblia cuando Jesús lloró. La Biblia no dice que Jesús lloró en Getsemaní. La Biblia no dice que Jesús lloró en la cruz. La Biblia dice que Jesús lloró en Betania. Muchas veces cuando nosotros lloramos es porque estamos en Betania, porque estamos en medio de nuestra aflicción, recordándonos de la época, de la temporada de frutos. Es porque estábamos conectados a algo que tiene fecha de vencimiento. Estábamos conectados a algo que todo el mundo pensaba que iba a dar fruto, pero nunca dio fruto. Simplemente dio flores, miles de flores hacia adentro, donde nadie lo podía ver. Lo que Dios no puede ver, Él no hizo crecer. Lo que Dios no puede ver no es para la gloria de Dios, pero es para la gloria de tu orgullo, para llenarte de cosas que no son de Él. Y por eso Jesús maldijo la higuera. Jesús lloró porque Betania era un lugar de su formación, era un lugar de amistad. Lázaro era el mejor amigo de Jesús, que ni era discípulo. Él no tenía que ser discípulo porque él era amigo. Y él dijo a los discípulos que ustedes son los que me sirven, ustedes son los siervos, pero un día ustedes serán mis amigos cuando yo comparto todo lo que el Padre ha compartido conmigo. Lázaro nunca era siervo, él siempre era amigo, y por eso Jesús lloró. Y ahí él recibió el ataque de Marta y de María. ¿Por qué no llegaste antes? ¿Por qué llegaste tarde? Mira, él llegó a Betania para ser afligido, porque Marta y María ya estaban bajo aflicción. Y Jesús podía salir en ese momento para hacer el milagro, pero él tenía que sentarse en su aflicción para un cierto tiempo, para ser fiel a lo que el Padre le mandó hacer. Mira, todos de nosotros experimentamos momentos en los que sentimos que Jesús está ausente en nuestro sufrimiento. Estamos gritando al cielo diciendo: ¿dónde tú estás, Jesús? Me siento muerto, me siento como si estoy en una cueva. En esta cueva está oscuro, hay una piedra que ha ocultado toda la luz. La luz se fue de mi vida y por eso me siento muerto. Jesús, ¿por qué estás tarde? ¿Por qué no puedo conectarme contigo como antes? No sé si lo has experimentado.
Yo experimenté eso por santo. ¿Por qué me haces eso, Espíritu Santo? Él me trae cosas a la memoria. Él me dijo, tú viviste en eso por 16 años. Ustedes ni saben cuántas veces yo oré en esos 16 años. Si tú eres real, si tú eres real, háblame. Si tú eres real, revélate a mi vida. Y yo nunca sentí como si Él se me reveló. Cuando yo peleaba con mis padres por no creer en Dios, mi respuesta siempre era igual, diciendo, cuando Dios se me revela, lo voy a seguir. Y cuando lo sigo, lo voy a seguir completamente. Yo no voy a ser como esas hipócritas en la iglesia, que tienen un pie en la iglesia y un pie afuera. Y mientras Él no se me revela, yo voy a vivir en acuerdo con lo que yo quiero hacer con mi vida. Hasta que llegó un momento cuando Él se dijo, Joel, levántate. Él dijo a todos los otros, yo ni sé a quién estaba hablando. Él dijo, mueve la piedra. Mueve la piedra de la tumba. Y para mí Él dijo, Joel, levántate. En el momento que yo me levanté como una nueva criatura. Jesús en mi vida no llegó tarde, Él llegó a tiempo. Él llegó para este tiempo. Él llegó para esta época. Él llegó para prepararme durante esos años para venir a Panamá y ser de bendición en la vida de cada uno de ustedes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué tipo de predicador sería yo si nunca me fui de la casa? ¿Quién sabe qué tipo de hijo el hijo pródigo sería sin salir de la casa, sin experimentar el corral de cerdos? Él no podía apreciar la casa de su papá. Jesús no fue tarde. Jesús llegó al tiempo perfecto. Jesús nunca llegó tarde. Él usó la muerte de Lázaro para revelar su poder sobre la muerte. Y para hacer eso, Él tenía que esperar. Él tenía que sentarse en su aflicción. Él tenía que obedecer. Y estoy seguro que con la compasión de Jesús, Él quería llegar ya. Yo ni sé que con sus super sentidos, Él posiblemente a la distancia podía oler el cuerpo de Lázaro pudriéndose, convirtiéndose en algo rancido. Yo no sé si él podía oler eso a la distancia, pero Él tenía que sentarse en obediencia. En nuestros momentos de aflicción, cuando Dios nos ha dado una promesa o una directriz, nos tenemos que sentar en obediencia, porque Dios está preparando algo grande para con tu vida. Jesús nunca llegó tarde. Cuando Dios tarda, cuando se sentía como si Dios estaba tarde en tu vida, cuando yo sentía como si Dios no se me reveló, no era porque Él estaba ausente, eso era porque estaba preparando un milagro mayor. ¿Cuál es tu Betania? ¿Cuál es tu Betania de la aflicción? Posiblemente tu Betania es una enfermedad. Posiblemente tu Betania es una pérdida. Posiblemente tu Betania es tu trabajo, tu apartamento, tu familia, tu esposo. Posiblemente tu Betania es una relación rota. Confía en Jesús. Confía en Jesús. No se ha olvidado de ti. Él está preparando el poder de resurrección en tu situación. Betania también era una casa de higos. Una casa de higos, frutos y bendición.
Y el ejemplo está en cuando ungieron a Jesús. María ungió a Jesús con un perfume caro, un acto de profundo amor y adoración. Jesús dijo: ella ha hecho algo hermoso para mí. Me ha preparado para la sepultura. Betania no era solo un lugar de aflicción. Tu circunstancia no simplemente es un lugar de aflicción, sino también un lugar de adoración y de fruto espiritual. Diga amén. La adoración que proviene de un lugar de entrega produce fruto duradero. La adoración que tú haces en tu casa de aflicción es una adoración que llega al cielo de Dios, que llega a los pies de Jesús, como un aceite que tiene una fragancia hermosa, una fragancia que llena la casa, una fragancia que empieza a transformar la casa. En tus tiempos difíciles seguirás adorando a Jesús. Es una pregunta. En tus tiempos más difíciles seguirás adorando a Jesús. Cuando estoy en Chicago, estoy adorando a Jesús al lado de mi mamá. A veces ella no se despierta por horas y yo cojo sus cachetes y yo voy así como yo hago al hijo de Bárbara. Yo hago así: mami, despiértate. Y ella no se mueve. Pero yo me quedo ahí adorando. Yo me quedo ahí tocando música en mi teléfono. Y de vez en cuando ella levanta su mano, ella abre sus ojos y ella empieza a adorar conmigo. Ese cuarto puede ser un cuarto de mi aflicción. Ese cuarto puede ser cuarto de la aflicción de mi mamá. Pero cuando adoramos en el cuarto, en la casa de aflicción, es cuando nosotros damos los frutos más deliciosos. Dios puede producir fruto en tu vida. Dios puede producir fruto en tu vida. Tú has sufrido mucho en estas últimas semanas. Este mensaje es para ti, para muchos de ustedes, pero el Espíritu Santo de Dios me dijo que este mensaje es para ti. Betania, en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, Betania también era un lugar de transición. Tu casa de aflicción, tu casa de higos, también puede funcionar como tu casa de transición y puesta en servicio. El ejemplo está en Lucas 24, 50 al 51, no lo voy a leer. Pero Betania, como yo dije, Betania era un lugar muy importante en la vida y en el ministerio de Jesús. Betania fue el último lugar donde estuvo Jesús antes de ascender al cielo. Él podía ascender de cualquier otro lugar. Él decidió regresar a el lugar donde era su casa de aflicción, pero también su casa de formación. Tú no puedes ser formado sin aflicción. La aflicción ha sido mi maestro. Y por eso yo soy un predicador que predica medio bien. Jesús regresó a Betania para su ascensión. Hay personas que han salido de su Betania porque hay aflicción ahí y estás ignorando los frutos que vienen en medio de la aflicción. Hay personas que tienen que regresar a su Betania para recibir su ascensión. Betania fue el último lugar donde estuvo Jesús antes de ascender al cielo. Eso significa que eso fue el último lugar que sus pies tocó. El último lugar. Y Él levantó sus manos en Betania. Él bendijo a sus discípulos en Betania. Y en Betania Él los envió. Muchas veces no queremos regresar a Betania porque no queremos levantar nuestras manos. No queremos rendirnos. No queremos ser sus discípulos.
porque no queremos ser enviados. No tenemos tiempo de ser bendición en la vida de alguien, porque estamos tan ocupados, o estamos tan llenos de excusas. Estamos tan llenos de cosas que son como miles de flores que están creciendo por dentro de nosotros y no están generando frutos hacia afuera. Somos higos, no frutos. Después de la aflicción, después de la fecundidad, viene el encargo. Hay personas que quieren vivir en la aflicción y hay otros que simplemente lo quieren ignorar. Pero después de la fecundidad viene el encargo. Betania no fue el final. Betania no tiene que ser tu final, porque Betania fue el comienzo de la misión de los discípulos. Diga amén. Mira, tu sufrimiento no es el final. Dios está preparando algo más grande. Aleluya. ¿Es tu Betania una casa de aflicción o una casa de fruto? En la aflicción confía en Jesús, aun cuando parezca tardar. En la adoración derrama tu amor como lo hizo María. En transición entra en el llamado de Dios. Betania nos enseña que tanto el sufrimiento como la bendición son parte de nuestro camino. La clave es permanecer fieles, porque Jesús obra incluso cuando no lo vemos. Cuando no lo vemos. ¿Qué está produciendo Dios en tu Betania hoy? Yo sé que Él te mostró una visión. Estoy hablando con alguien. Él te mostró una visión. Eso no es una idea, eso es el Espíritu Santo mostrándote algo. ¿Qué está produciendo Dios en tu Betania? ¿Casa de higos o casa de aflicciones? Es una pregunta. Pero la segunda parte aquí es no menosprecies tu Betania, porque Jesús nunca menospreció su Betania. Cuando fue una casa de aflicción para Él, no es como si Él nunca regresó. Él regresó y se sentó con Lázaro el día que ungieron sus pies. Él tenía que parar en Betania otra vez para ser ungidos, porque Él dijo que ella ha preparado esto para mi muerte. Ella ha preparado esto hace muchos años atrás, porque era necesario para llegar a la cruz. Sin este aceite en mis pies se van a cansar antes de llegar a la cruz. No importa si es tu casa de higos o casa de aflicción. Lo que importa es que sea la casa que desarrolla tu propósito, la casa de tu transición, la casa de tu ascensión. Esta es vuestra casa, Maranata Norte. Esta es vuestra casa que va a llevarnos a hacer frutos. Y también será la casa que nos va a liberar de vuestras aflicciones. Esta casa puede ser tu casa de higos y tu casa de aflicción, porque si es tu casa, si es tu hogar, eso significa que es un lugar seguro. No hay un lugar más seguro que tu iglesia. Debe ser así. No hay muchas iglesias que pueden decir eso. Pero la casa del Señor, si es la casa del Señor, debe de sentirse como una casa donde tú puedes generar frutos o tú puedes demostrar tus aflicciones. Yo no sé cuál estás experimentando en este momento. Vamos a ponernos en pies. Vamos a conectarnos un poquito con el cielo. Porque hay personas que ellos tienen que saber que ya han crecido frutos, que ya
tienes frutos, simplemente tienes que empezar de usarlos, tienes que empezar de mostrarlos. Pero hay otras personas que están encontrándose en un momento de aflicción. Yo no sé cuál es, pero eran los dos para Jesús. Permite que esta casa te da una transición. Permite que esta casa te da una ascensión en el nombre de Jesús. Esta es vuestra Betania antes de la cruz. Este lugar, Betania, la casa de Marta, de María, de Lázaro, era una casa de amistad. Era una casa de seguridad. Y cada vez que Jesús estaba entrando a Jerusalén, Él siempre tenía que pasar un tiempo, aún una noche en Betania. Porque Betania, siendo casa de higos o casa de aflicción, era su casa de descanso. Hay personas que simplemente necesitan descansar en la presencia de Dios. Hay personas que han batallado con un afán y simplemente tienen que experimentar un momento de descanso. Si eso eres tú, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que hay descanso que está cayendo sobre ti. En el nombre de Jesús, Señor, quita las aflicciones, Señor. En el nombre de Jesús, haz que los frutos crezcan, Señor. No simplemente queremos florecer hacia adentro, pero queremos florecer hacia afuera, porque estos frutos son los frutos que vienen de ser conectados contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Es Shamasí para transicionar, Señor, para transicionar. Cuando estamos en transición, estamos moviendo de un lugar a otro lugar. Podemos mover de casa de aflicción a casa de frutos. Yo declaro eso sobre tu vida en esta tarde, Señor. Que no seremos y no quedaremos estancados. Todo lo que está atascado se tiene que soltarse en este momento. Porque no estamos llevando cargas a la cruz. No estamos llevando cargas en el camino a la cruz. Pero antes de llegar a la cruz, Jesús recogió todas las cargas cuando Él recogió todos los pecados. Y en ese momento, cuando Él llegó a la cruz y cuando Él dijo, consumado, consumado es, es el día donde no tenemos que vivir en casa de aflicción. Por eso es casa de aflicción y casa de frutos. Tú decides la identidad de tu casa en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo fluye, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo ministra, para que lo que tiene que quedarse aquí se transforma, se transforma. Sembramos aflicción y cosechamos fruto. Sembramos aflicción y cosechamos fruto. Repite eso conmigo si lo necesitas. Yo siembro aflicción y yo cosecho fruto. Hay fruto en el camino. Hay transición en el camino. Hay ascensión en el camino. En el nombre de Jesús. Como dijiste, aflicción, suelta, 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 suelta a aquellos que están cargando aflicción. En el nombre de Jesús. Espíritu de condenación fuera. Y jamásona, masona, mamá, 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 mamá. Como dijiste, Señor, es tu promesa, Señor. Y cuando decimos ven, Señor, estamos diciendo ven, Señor, a cada cosa, a cada circunstancia, a cada emoción. Ven, Señor, a cada enfermedad. Ven, Señor, a cada incredulidad. Ven, Señor, a aquellos que no te creen. Ven, Señor, a aquellos que sí creen en ti, Señor. Shimasoma kira masola mama 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 mama. Eka masoma mama 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 mama. Eka masonda mama 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 mama. Isara basonda ra 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 ba 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 ba. Oka masonda ra ba 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 ba. Eka masonda ra ba 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 ba. Sarita, ven aquí por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, empieza a orar. Empieza a orar.
por semanas ya, la mano de Dios ha estado sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Dios está cambiando la identidad de tu casa. Invítalo a tu vida. Invítalo. Dale el permiso para invadir cada área de tu vida. Para que nada se quede igual. Para que nada se quede muerto. Para que nada se quede atascado. En el nombre de Jesús. Cuando el reino de Dios llega, no llega en palabra, llega en poder. Yo no prediqué palabras hoy, yo prediqué verbos, yo prediqué poder. Y por eso el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Y Él te ha llamado para predicar, para liberar, para sacar los prisioneros de la cárcel. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, unge tu pueblo, Señor. Unge tu pueblo, Señor. Porque cuando Él te unge, tú tienes aceite para ungir los pies de Jesús. Jesús, permítanos llegar a tus pies. Permítanos llegar a tus pies, Señor. Juan el Bautista ya amarró tus sandalias. Y por eso Él ha preparado el camino para llegar a tus pies. No hay lugar más alto que estás en tus pies. No hay lugar más alto que estás en tus pies. Jesús, yo veo lo que tú estás haciendo. 6 días antes de la Pascua, tú paraste en Betania. Estamos acercándonos a Pascua. Y yo me pregunto que si en este día, 2000 años atrás, te encontraste en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta, de María, y si ellos ungieron tus pies con un perfume que cuesta mucho en este servicio, queremos perfumar tus pies, queremos ungir tus pies, Señor. Queremos ir contigo a la cruz, Señor. Queremos ir contigo a la cruz, Señor. No tenemos miedo a la cruz, porque cuando llegamos a la cruz, nueva criatura somos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ese lugar tan alto que se llama tus pies, Señor. Canta, iglesia, canta, iglesia. Canta con tu corazón. Canta con tus pies, canta con tus manos, canta con tu alma. Permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré
postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, empieza a orar, iglesia. Yo declaro que si hay alguien, que si hay personas que están bajo una opresión demoníaca, que se tiene que cancelar, se tiene que ir en este momento. En el nombre de Jesús, paralizamos los demonios que están oprimiendo a la gente de Cristo. Y declaramos que los demonios que están poseando los hijos de Dios, tú has perdido tu poder. Tú has perdido tu aguante sobre los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que las cadenas se caen. Declaramos que todo lo que ha estado en pausa empieza a moverse otra vez. Declaramos que estamos en transición y que jamás quedaremos estancados ni un día más, ni un día más. Para Dios un día puede ser igual a 1000 o 1000 como un día. Yo declaro una aceleración de 1000 años en un día, de 1000 años de liberación en un día. Recíbelo, recíbelo. Un espíritu que te hace sentir libre, que te hace sentir Shira masona masona mama mama mama. Seca masoma mama mama. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias. Dale gracias con tus aplausos. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Mi corazón, Lo único que quiero es adorarte. lo único que Quiero es agradarte. siempre cantaré de tu Amor. Lo Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. vengo a tus pies para Entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré mi corazón. Amor, ahí está, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero